La salvación es la que siempre nosotros compartimos completamente gratis, porque en la cruz, con la sangre de Cristo, es suficiente para pagar la entrada al cielo. Por eso nada tiene que ver ni con dogmas, ni con dineros, ni con ritos, ni cosa por el estilo. La salvación es algo que se obtiene, como dice la palabra del Señor, completamente gratis, porque para eso Él vino, ¿no? Vino a morir, a ser crucificado, y gracias a Dios que resucitó, dejó la tumba vacía, y predicamos la cruz vacía, hermanos. Por eso no cargamos nada en la cruz, quedó vacía, porque Él la dejó por nosotros y nos está esperando. Y lo que dice el hermano es absolutamente la verdad, ¿no? En la canción, cuando cantamos debemos tener sentido puesto en lo que cantamos, y es una bendición muy grande que nuestro nombre esté allá. Y cuando llegue el momento, nos vamos a dar cuenta de que sí era cierto, que nuestro nombre estaba en el libro de la vida, porque se va a pasar lista. Y esa es la gran preocupación, es dónde está mi papá, mi mamá, mis hermanos, dónde está mi nieto, mis bisnietos, esos seres que tuve en la tierra, ¿dónde están? ¿Están conmigo o ellos se van a quedar cuando venga el rapto de la iglesia? Porque será la etapa más infernal para el ser humano, la tribulación y la gran tribulación. Y ya no hay nada que hacer porque ya irán a condenación. Por eso la gran preocupación nuestra es predicar el Evangelio. Esto que parece rutinario para algunos hermanos, para otros es nuevo, porque en muchas partes se están viendo. A esta hora están conectados ya en varios países a través de Facebook, y más adelante saldrán en YouTube, y muchas personas en diferentes partes, hermanos, van a escuchar el mensaje de salvación, porque nos preocupa mucho la salvación, y especialmente esa salvación en las cuatro paredes, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Eso es lo que hay que decirles. No hay que colocarle ninguna condición. No le vaya a decir como nosotros dijimos hace años: arrepiéntase para que vaya a la iglesia. No, es que no le podemos decir que se arrepientan, porque ante quién se van a arrepentir si ellos no saben. Uno se arrepiente es cuando tiene el Espíritu Santo que le hace ver la condición. Entonces uno se salva y viene el arrepentimiento, viene la confesión de pecados, y ahí viene lo que es la salvación en sí, hermanos. Compartámosles que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para dar vida eterna. Y si no han creído. Si no creen lo que dice la Biblia, no han creído. Aquí se resume todo, ¿no? Porque alguien dirá: bueno, pero ¿qué pasó con Juan 3:16? Aquí está. ¿Qué pasó con Génesis 3:15? Aquí está. ¿Qué pasó con Romanos, donde no hay justo ni uno? Aquí está. Él vino y murió para dar salvación eterna, salvación gratuita para todos. Y como dijo el hermano Luis, si hay alguien que no está seguro o que no ha creído lo que pasó en el Calvario, hoy es el día de salvación. O de quienes están escuchando y viendo, hoy es el día de salvación, completamente gratis por lo que sucedió en el Calvario. Ustedes cuando vean, en algunas partes hacen en Navidad el nacimiento de Jesús, entonces la gente ve esa ternura, ¿no?, en los pesebres, pero ni se imagina que Él fue a morir en una cruz, hermano. Ni la gente celebra y todo, pues cada uno tiene su tradición, pero lo real de todo el nacimiento de Él a través de María es que vino a entregar su vida por la humanidad. A eso fue que Él vino, a salvarnos. Gracias a Dios nosotros ya estamos salvos, pero hay muchos que necesitan oír el Evangelio, y esa es nuestra gran preocupación, predicarles el Evangelio para que ellos se salven, hermanos, completamente gratis. Bueno, todos estamos en guerra espiritual. Los que estamos aquí tenemos en cualquier momento de nuestra vida guerra espiritual. Todos estamos en guerra espiritual. Ninguno se crea ileso. Ay, a mí no, el hermano que sí, el hermano que no. Todo creyente en un momento dado vamos a ser atacados. ¿Y saben cuándo vamos a ser atacados? Imagínense. Cuando los creyentes estamos más vulnerables a ser atacados por el enemigo. Cuando estamos juiciosos buscando de Dios, cuando estamos meditando la palabra, cuando estamos sumidos en la oración, cuando estamos siendo luz, cuando estamos siendo testimonio, ahí es cuando el enemigo quiere quebrarnos, hermano, para dañar lo que nosotros queremos hacer por el Evangelio. Porque a los hermanos distraídos
como lo vamos a ver, a eso no les importa nada. Él no gasta municiones en eso. Estamos en guerra y el campo de batalla, el que se libra esta guerra es acá, hermanos. Acá es donde se libra la batalla, en el alma, hermanos, aquí, en el corazón. Aquí es donde tenemos las peleas, no es por fuera. Es una pelea interna que tenemos. Y el enemigo nos quiere robar la paz o no. Desanimar, torturar, y él tiene un plan para lograrlo. Y nosotros debemos conocer el plan que él tiene para poder saber cómo nos va a atacar. Ahora, la Biblia no nos da tantas estrategias, pero él tiene muchas estrategias para atacarnos y lo quiere lograr, quiere robarnos la paz del corazón. ¿No le ha pasado, hermanos, que hay veces usted ora, lee la Biblia, está bien en el hogar con la familia y de repente, purrundún, hermano, al piso? Viene una crisis espiritual porque él le atormenta ver a las personas felices, le atormenta estar desocupados sin torturarnos. Y si nosotros le damos pie, como dice la palabra del Señor, no deis lugar al diablo, y de muchas maneras nosotros le damos lugar al diablo, hermanos. Las huestes de Satanás se dedican a obstaculizar, obstruir la obra de Cristo y a dejar fuera de combate a los soldados sinceros, fieles, decididos y perseverantes. Él va a atacar, hermanos, al creyente que más busque de Dios, que más sea sincero, más lo va a atacar. Pero ahí está el Señor para defenderlo, hermanos. Porque entonces podría decir uno, bueno, si me va a atacar, entonces ¿para qué me meto a ser fiel? ¿Para qué me meto a ser honesto con Dios, a ser sincero si sé que me va a atacar? No, ahí lo va a atacar, pero ahí está el Señor, quieto con mis hijos, porque les digo una cosa, Satanás no puede tocar a ningún creyente sin permiso del cielo. Él no puede atacar al que se le antoja y a la hora que quiera. Él pide permiso y si el Señor no le concede, sí. Pero el Señor dice, le dijo a Pedro, Satanás os has pedido para zarandearos. O sea que él vive frecuentemente pidiendo cristianos para zarandearnos. Por eso nos toca estar listos y hoy vamos a traer el armamento más estupendo que tenemos. Cuanto más dedicado sea un creyente para el Señor, tanto más experimentará los feroces ataques del enemigo. Y es que son bien feroces, hermanos. Yo creo que algunos de nosotros hemos sentido los ataques espirituales. Son inmundos, son demoníacos, hermanos. Son una presión impresionante a desestabilizarlo a uno, hermanos. Él quiere hacer eso, quiere dejarnos fuera de combate y los va a aumentar. Y es que el diablo no pierde tiempo molestando a cristianos nominales, tibios, que marchan a medias tintas. ¿Quiénes son los cristianos nominales? Cristiano nominal es el que no se pierde un domingo, ni un jueves, ni una reunión, ayuna, canta, ofrenda y hace todo lo que, pero no cambia. No cambia. A ese el enemigo no lo molesta. Él no va a gastar dinamita de la de él molestando a los medias tintas. No, él no. La preocupación de él es mirar cuál hermano está consagrado. Y ahí está mortificándole la vida. Sin embargo, no nos desanimemos. Dios en su misericordia nos ofrece la más completa protección y está a nuestra disposición para todo tiempo y lugar. Solo que debemos recibirla y aplicarla. El Señor tiene una provisión para cada uno de nosotros y en esta mañana nos va a decir, tómela. ¿Qué debemos hacer? Recibirla. Si el Señor me dice, tómela, y me lo va a decir esta mañana varias veces, tómela. Si yo no la quiero recibir, el problema es mía, completamente mío. Son inútiles nuestras propias fuerzas contra el enemigo. Hay gente que quiere dárselas de guapa a pelear con Satanás. No hay nada que hacer, hermano. La pelea la gana el Señor. Nosotros nos hacemos ese al lado de Él para que Él pelee por nosotros. Cada día necesitamos fortalecernos en el poder de Dios. ¿Cómo nos fortalecemos cada día en el poder de Dios? La palabra, la meditación, la oración y la aplicación de la palabra. Porque yo puedo leer la Biblia, como me dijo una vez un hombre, yo he leído la Biblia 8 veces, pero con su vocabulario me mostró que no la había entendido ni un verso, por la expresión y el vocabulario que tiene. O sea, que de nada le sirve leerla 10 veces si no hay una transformación en su... No de super santos, hermanos, porque alguien va a decir, no, está predicando San Gabriel, pues,
No, hermanos, todos pecamos, todos nos caemos, pero hay una búsqueda. Si la vimos con David. ¿Qué porrazos los de David, hermanos? Terribles, pero buscaba a Dios, hermano. Y en su misericordia, en su gracia, lo perdonaba. Claro, las consecuencias quedan, pero la gracia del Señor nos perdona a todos. Nuestro tema de hoy, la armadura de Dios para el creyente. Oído, es la armadura de Dios, no es la nuestra. Debe quedar bien claro, es la de Él, que Él hizo, que Él preparó para nosotros. Como cuando llega al ejército colombiano, a cualquier ejército del mundo, un soldado, él no tiene que llevar el casco, ni llevar el arma, ni llevar nada, allá le dan. Y descuídela, y verá lo que le pasa. Descuídela un poquito, descuide su armamento, y verá lo que le pasa. Está en Efesios, que lo podemos leer cuantas veces lo hagamos, es una bendición. Es más, les recomiendo, hermanos, como es una carta pequeña de 6 capítulos, les recomiendo que la lea toda, la lee uno en cuarto de hora, media hora, para poder entrar en contexto de lo que es del 10 al 19. Efesios 6:12 indica claramente que el conflicto con Satanás es espiritual y por tanto ninguna arma material se puede emplear con efectividad contra él y sus demonios. ¿Se acuerdan que les dije que un hermano en Silvania sacó un machete y le dijo al diablo, venga, y le digo, ¿cuántos pares son 3 moscos? Y el diablo me le dio una zunda, pero no se puede uno meter con espíritus. Aquí una noche infusa, hubo un amigo que se las dio de profeta en una iglesia y a echar fuera en una casa de familia. Le dio por hacer alarde de profeta y empezó a expulsar demonios, hermanos, y se le volvió un manicomio esa reunión. Resultó más de uno complicado, les tocó llamar pastores, que les toca llamar a la policía a capturar al diablo. ¿Por qué? Porque tocó temas que son muy delicados, que debe uno entender y soltarle la mano a Dios. Acordémonos que cuando Jesucristo llegó a Gadara, un endemoniado se le vino como una tromba, que estaba desnudo, que estaba maltratándose él mismo, y se le viene a Jesucristo, venía el mismo demonio en él, poseído, y se le viene a Jesucristo, y él acababa de llegar a la orilla del mar con los apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Se hicieron a un lado, y él fue el que le expulsó los 2000 demonios a un ser humano. O sea, que vayan haciendo cuentas. ¿Cuántos demonios hay? ¿Y contra quiénes es la pelea? Es tanta la millonada que hay en el aire, hermanos, que es incalculable, y ya lo vamos a ver la organización que tiene Satanás para trabajar con ellos. Pues le dieron su zunda y ahora se le olvidó que era profeta y se le olvidó que era hasta cristiano, porque se metió en campos. Por eso Pablo, cuando tuvo ese encuentro con una muchacha con un espíritu de adivinación, en Hechos 16, dice que luego de varios días él estuvo analizando la situación. Me imagino Pablo en oración, en ayuno, para enfrentarse a una situación y expulsarle el demonio que tenía esta muchacha, un demonio de adivinación, como hay en tantas congregaciones, espíritus de adivinación. No, a una muchacha, después de la vendedora de púrpura, a una muchacha, a una joven que, no, el nombre de ella no se dice, de templecillos, que le daba gran ganancia a sus patrones, pero no se dice el nombre de ella. Bueno, hermanos, no se nos da una lista de estrategias que él usará. La Biblia no nos dice, mira, es a través de la música, es a través de la moda, es a través de internet, es a través de televisión. La Biblia no nos dice eso. Pero a través de todos estos elementos, sin que lleguemos a satanizar todo, está trabajando Satanás en muchas áreas. Entonces no se nos da una lista, pero el texto es muy claro que si obedecemos fielmente a todas las instrucciones, podremos permanecer firmes y obtener la victoria a pesar de sus ofensivas. Puede tener mucho poder Satanás, y de hecho lo tiene, hermanos. Satanás hace llover fuego del cielo. Tiene ese poder, hermanos, y lo hizo con Job. Un poder
pero no tiene más poder que Dios. Y si nosotros estamos de la mano de Dios, entonces tenemos esa defensa de Él, hermanos, esa protección de Él. Sin confiar plenamente en Dios, nuestros esfuerzos en la guerra espiritual serán vacíos, inútiles. Es decir, en mis fuerzas, en que yo puedo, en mis oraciones, en que esto, en mi iglesia, es en el poder de Dios, hermanos. El resto es vacío. La armadura completa de Dios, o sea, la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración, son los elementos puestos a nuestro favor, a través de los cuales podemos caminar espiritualmente victoriosos, superando los ataques y tentaciones de Satanás. Así como hay un fruto del Espíritu Santo, hermanos, un fruto que trae paz, amor, gozo, benignidad, ¿sí? Un fruto, porque no son varios frutos, sino uno solo. Así también la armadura es una sola. Que tiene 6 elementos o más, eso es otra cosa, pero no la podemos usar a medias. Como decir, hoy me pongo el casco y de pronto la otra semana me pongo la coraza. No, hermanos, es una para usar a diario, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Ahora, aquí les voy a mostrar en unos dibujos el nuevo creyente y un creyente maduro de entrada. ¿Cómo es el nuevo creyente? No se preocupen si tienes túnica, porque es en los tiempos de Pablo. O sea que yo no estoy promoviendo la falda en los hombres. Hago esa claridad porque es en el tiempo como Pablo lo estaba viendo y nos lo está contando. Él estaba ligado a un soldado, lo tenían amarrado frente a soldados siempre, hermanos. Y él les miraba el traje y por eso él nos narró esto, porque él estaba preso y viendo a los soldados, pues claro, les vio toda su fortaleza y nos la está contando para que nosotros la usemos. Entonces este es un nuevo creyente y este es un creyente maduro. ¿Cuál es la diferencia? El hombre ya está con el equipaje. ¿Qué hacemos con el nuevo creyente? Muy bien, necesita ser edificado en la palabra de Dios. Estuvimos hablando, ¿la armadura de Dios sirve para los inconversos? No, porque es solamente para quienes tienen la fe en Jesucristo, para el que ha creído. Este es un nuevo creyente. Este necesita ser edificado. ¿Cuál es la diferencia? El otro conoce y obedece la palabra de Dios, o sea que es un cristiano normal. No es un cristiano súper espiritual, ni un cristiano que se gasta toda la vida en la iglesia o se lee toda la Biblia, no. Es un cristiano normal, que sencillamente obedece la palabra del Señor. Vamos a ver dónde se hace el niño con la mami. Acá está para que se pueda estar con él. Muy bien. Eso, me encanta ese gozo con que llega ese niño. Bueno, y entonces, si nosotros obedecemos, no somos super espirituales, somos creyentes normales, que obedecemos la palabra del Señor. No se necesita tantos años ni de estudio, gracias a Dios por los institutos, por los seminarios, pero se necesita de ser obediente. No más, hermanos. Ahora vamos a ver cómo lo cogemos y lo vamos armando, hermanos. La armadura de Dios. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, voy a leer entonces de la Reina Valera: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vayan leyendo con propósito, a ver dónde hay mandatos o exhortaciones, porque como vimos hace 8 días, le hicimos preguntas al texto. Ahora vamos a mirar las partes claves de un texto para apropiarnos de él, y es muy sencillo, hermanos. 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Muy bien, ¿dónde vemos mandato? ¿Hay algún mandato ahí?
Dijimos que son como imperativos presentes, ¿no? En el griego como id, velad, con D, id constantemente, id y predicad, no vayan, sino id, o sea, permanentemente. Nos dice sed llenos, no dice sean llenos, sed quiere decir permanentemente que nos llenemos. Porque si me dice el Señor, sean llenos, yo le digo, no, yo ya me llené. No, Él me está diciendo, sed llenos, imperativo permanente, todos los días. Y aquí me está diciendo entonces, ¿dónde está? Fortaleceos, una exhortación. El Señor me está diciendo, fortaleceos, me está dando como una orden, fortalezcase, hombre, mujer, fortalézcase. ¿Qué es fortalecerse? Y vestidos de último. O sea que tenemos en estos versos del 11 al 14, tenemos 6 mandamientos o imperativos o exhortaciones. Fíjense que si nosotros leemos con propósito la Biblia, vamos aprendiendo. Mire lo que me está diciendo el Señor que haga. No simplemente que la lea, sino mire lo que le estoy diciendo que haga para que se fortalezca. Por lo demás, fortaleceos en el Señor, mire, arriba, en el poder de su fuerza, no de la mía ni de mi hermano, porque cada uno tiene su fe y cada uno tiene su propia armadura. Es la misma, pero cada uno sabrá cómo la usa. Yo no puedo usar la espada de mi hermano, ni el casco de mi hermana, ni cada uno le dieron, a cada uno se la dieron en el sentido de si quiere apropiarse, si no quiere apropiarse, ya es asunto de cada uno. Entonces, en el poder de su fuerza, vestido de toda. El Señor no dijo de ciertos elementos, sino de todos los elementos que vamos a ver, para que estés firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es estar firme? Muy bien, estar como sobre la roca que vamos a ver, porque no tenemos lucha. Bien plantado, ¿no? No plantado de cara bien bonita eso, porque dicen aquí en Colombia, uy, es bien plantado el tipo, pero de pronto no está bien plantado. Entonces, exacto, puede tener alguna, bien parado, muy bien, pero plantado es una palabra que está bien, porque no tenemos lucha contra la suegra, ni contra el cuñado, ni contra la mamá, ni contra el papá. No es una lucha familiar, es una lucha espiritual. Y si caemos en cuenta de esto, no damos tantos pasos en falso, ni andamos dando tumbos. Es una guerra espiritual, hermanos. Sino, o sea, no tenemos una guerra contra sangre y carne, sino es un contraste que aparece ahí, contra principados. Mire la organización que tiene Satanás. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que tiene 4 grupos impresionantes. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esos 4 grupos? Tiene gobernadores, o sea, cada gobernador tiene su séquito, como una gobernación, hermanos, con séquito de empleados, de funcionarios y de todo. ¿Por qué creen que tiene 4 formas de distribuir su gente? Por una sencilla razón. Él no es omnisciente. Él no está en todas partes, ni es todopoderoso. Solamente eso es Dios. Pero como no puede estar en todas partes, tiene informantes. De manera que aquí hay informantes de él. Ahora no vaya a empezar a mirar al hermano o a la hermana. Pero es el primero que llega. Ah, no, porque primero soy yo. Llega a incomodar, a interrumpir y no nos damos cuenta, pero está ahí y está chequeando quién está distraído. Por eso yo les decía que día, ¿quién está cuchicheando? A él le fascina todo eso. A eso no les preocupa, le fascina. A él le preocupa a los hermanos que están ahí con la agenda, con el lapicero, poniendo cuidado que quieren. Eso sí los quiere molestar. A los que están activos, vivos, vigorosos, escuchando el Evangelio, a eso sí los quiere molestar. A los demás no, hermanos, él no se preocupa por. Claro, ya son de él, muy bien. Dice, por tanto, en el 6.13, mira, ahí aparece, por tanto es un término de conclusión. Por tanto quiere decir por lo anterior. Entonces, mire qué es lo anterior. La guerra, los poderes que están distribuidos. Como están esos poderes distribuidos, por tanto,
tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Toda la armadura. Como hay una pelea tremenda, dice el Señor, por tanto, entonces ármense bien. Ármense de lo que les voy a dar para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Cualquier momento es malo, hermanos. Dice la palabra del Señor, y los días son. Por eso no hay días santos. Cuando llega abril dice Viernes Santo, Lunes Santo, miércoles, yo no sé, Jueves Santo. Yo no sé de dónde sacaron eso si no hay días santos. Los santos debemos ser nosotros, los creyentes, separados del mundo. Santo quiere decir separado. Sí. Entonces, y habiendo acabado todo en el día, o sea que habiendo acabado todo quiere decir cuando llegue la noche, poder estar tranquilos de que fue un día victorioso. Pero ¿qué nos pasa muchas veces cuando llega la noche? Siendo sinceros. Llegamos en franca derrota. Muchas veces, no todos, ¿no? Con tristeza. Fue un día muy terrible, no di testimonio, me metí en un problema, violé estas normas, contesté esto, agredí esto, hice esto, Dios mío. Porque no se puso temprano la armadura. Y cualquier huequito que le quede, entra la flecha. Ojo, cualquier rendija que leemos, entra la flecha, hermanos. Entra el dardo del enemigo y nos confunde. Estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a mirar eso más adelante con las ilustraciones para ayudarnos todos. Seguimos con el otro párrafo. Ojo con las exhortaciones o los mandamientos. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podíais apagar los dardos de fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo hablar. Pablo está preso, está en cadenas. Ahora, ¿dónde está la primera exhortación o el primer mandato? Calzados. Póngase para que no vaya a patinar. ¿Dónde más hay? Sobre todo. ¿Será que es un armamento especial sobre todo? No, lo que pasa es que abarca más, que es el escudo de la fe, hermano. Tomad el yelmo de la salvación, ya vamos a mirar el yelmo, orando de vez en cuando. Todo tiempo quiere decir, y por mí, como que está implícito ahí, pero, y también dicen ore por todo, oye, y ore por mí. Oye, Pablo no era orgulloso. ¿Usted cree que uno siendo Pablo le va a decir a otro ore por mí? Si es que yo soy el que predico, y yo soy el que estudié. No, Pablo muestra su humildad diciendo, oren por mí. Pero oren por qué? Carro, casa y beca, problemas, comodidad, hijos, familia. ¿Por qué está pidiendo oración Pablo? Para que pueda abrir la boca y predicar el evangelio a los mismos soldados que lo tienen ahí amarrado. Y él comenzó la palabra nuestra presa, y él evangelizaba ahí. Los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ya vamos a mirar. Sobre todo, hay algo especial ahí. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Sabe por qué? Porque la fe sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso nos dice, sobre todo, ojo con la fe. No es nomás usar las armas, y si no hay fe, hay fracaso. Sobre todo. El escudo de la fe, ya vamos a mirar qué es el escudo de la fe. Vayamos pensando. Para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nos van a disparar de todos los lados, hermano. En el día. Uno no se da cuenta y le están pegando sus disparos, hermano. En las conversaciones, aún en la misma iglesia, hay disparos, hermanos. Hay dardos. El yelmo de la salvación, ya saben qué es el yelmo, ¿no? Como una especie de casco.
Debe ser un casco muy especial. La espada del Espíritu, ¿qué es qué? La palabra. Entre otras cosas, es el único elemento que trae claridad. De los demás no habla, pero de la Biblia sí dice que es la espada, de la espada sí habla, que es la palabra del Señor. Es la única que hace claridad. Del casco no nos dice qué es, ni del cinto, pero de la espada sí nos dice que es la Biblia. Y por mí, dice él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué es con denuedo? Con denuedo, con diligencia, con capacidad, con conocimiento, con poder, pero con poder del Espíritu Santo. Porque cuando hablo del Evangelio con mi poder, daño todo. Porque quiero imponerle a los demás el Evangelio. Pero es cuando se hace con el poder del Espíritu Santo, Él obra en los corazones que están dispuestos. De lo contrario hay un fracaso. Por el cual soy embajador. Qué triste, ¿no? ¿Qué es un embajador, hermanos? ¿Cuál es el papel de un embajador? Claro, hacer quedar bien a su país, a su presidente, su parte cultural, su parte deportiva, lo que maneje un país. El embajador es ese. Y nosotros somos embajadores de Cristo, que hablamos del Evangelio, que hablamos de nuestro príncipe celestial. Claro, qué cargo el que tenemos, pero muy triste que un embajador esté preso. ¿Qué puede hacer un embajador preso? Nada. Pudo escribir las cartas que tenemos, pudo escribir las cartas que leemos, pudo predicar el Evangelio, preso. Y nosotros muchas veces libres no lo hacemos. Qué vergüenza con Dios para algunos, que siendo libres estamos presos en el orgullo, en la indiferencia, que no predicamos el Evangelio, ni aún en la misma casa, por orgullo, por no arreglar un problemita, por no solucionar crisis que se presenten, que se puede solucionar de la mano de Dios, no predicamos el Evangelio. Y Pablo preso nos está dando una enseñanza, amarrado, hermanos, como estaban los que vimos esta semana en el cepo, en Hechos 16 que vimos el viernes, y allí alabando y glorificando a Dios en medio de semejante zunda que les dieron. Claro. El cepo era una tortura donde 2 vigas partían un palo por la mitad y le abrían unos huecos y le metían los pies a los hombres y volvían y ponían la otra parte encima, y ahí quedaban aprisionados. Y entre más les abrieran las piernas, mejor. Y Pablo estaba así. Y así cantaba y alababa a la gloria del Señor. Y nosotros muchos con carro, casa y beca, y no lo hacemos. Y nos quejamos por todo. Qué calor, qué llovizna, qué jartera, no tengo WhatsApp, no tengo minutos, no me llaman, no me escriben. Y hoy, cuando hay tanta facilidad para predicar el Evangelio, como nunca antes, en este 21 hay tanta facilidad para predicar el Evangelio. Ahora, aquí tengo esta flechita, hermanos, porque me llama mucho la atención que muchos de nosotros oramos y miremos el 18, hermanos, porque ya esto vamos de largo, es un tema muy corto. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, muy bien. Muchos de nosotros, hermano, venga, oramos. Hermano, ore por mí. Hermano, ore. ¿Pero qué? Por eso cuando a mí me dicen ore, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de la oración? Explíqueme. No es que yo vaya como una lora a repetir, no. Mire con los componentes en un solo verso, miren los componentes, hermanos queridos, de una oración. ¿Qué encontramos ahí? 6 características de una oración normal, normalita. La primera, ¿qué dice ahí, hermanos? Orando en todo tiempo. En un solo verso. ¿Con qué? Con toda oración y súplica, o sea, variadas oraciones. No solamente lerolero, sino variadas oraciones, hermanos. Yo puedo hacer. ¿Qué más puedo hacer? En el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Que Judas también habla de orar en el Espíritu, pero está en el Espíritu con mayúscula. No está en el Espíritu mío con minúscula.
Uno, muy bien, muy bien. Alineado con Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque resulta, hermanos, que la Biblia es hecha por el Espíritu Santo. Todos estos mandatos son hechos por el Espíritu Santo. Y si yo oro en el Espíritu, es que estoy de acuerdo, orando, de acuerdo a la preciosa voluntad de Dios. Porque muchas veces yo oro de acuerdo a mis caprichos, a mis obsesiones, a mis deseos. Yo oro y oro y oro, pero no está pasando absolutamente nada. Si yo oro en el Espíritu, yo estoy de acuerdo con Dios. Estoy bien con Dios, estoy arrepentido de lo que hice, tengo una buena relación con Dios, o le estoy pidiendo atrevidamente sin estar consciente de mi estado, de mi condición para hablar con Dios. Entonces yo tengo que mirar cómo estoy para hablar con el Señor, para poderle hacer el pedido, hermanos, o las peticiones, o darle gloria. Y velando en ello, ¿qué es velar? Dijo alguien, como orar con los ojos abiertos, pues. Sí, alerta espiritualmente, hermanos, porque por cualquier lado el enemigo está atacando. Siempre velando con toda perseverancia y súplica, ¿qué es? Constantemente. Los cristianos oramos como cuando uno tiene gripa, que le viene una tos que no la puede parar, ¿no? No la puede controlar. Así es la oración. En el creyente siempre está orando, en la buseta, en el transporte, en la calle, en la casa, por la mañana, por la tarde, en la oficina, en el consultorio, en la EPS, donde quiera, puede estar orando por la persona, por el que le está atendiendo, por el policía, por el conductor que lo lleva, por el que le vendió el mercado. Uno puede orar por muchas cosas durante todo el día. Entonces la pasa ocupado, su mente está bien activa. No es un fanático que está hablando, no, sino mentalmente uno le da gracias por tal persona, hermanos. Por todos los santos, finalmente. Mire cuántas van en una sola oración. ¿Quiénes son todos los santos? Todo creyente. Yo no sé si la iglesia lo hace o uno personalmente lo hace. Ora por los hermanos de allí, por los que han creído, por los que están predicando, por los que están viajando, por los que están de regreso, por los que están sufriendo, llevando el evangelio. A muchos a esta hora los están matando. A otros los están persiguiendo, a otros los están encarcelando. Y a otros nos estamos aquí casi durmiendo por el clima, pero tan tranquilo, tanta gracia, que yo puedo estar tan tranquilo mientras otros están. Por eso es bueno orar por otros hermanos que están predicando el evangelio. Ahora vamos rápido a vestirlo. Ya le pusimos ahí, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué era eso? ¿Como un cinturón grueso? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos tenían una doble túnica. Y con una túnica larga, en un caso de pelea, ¿qué va a pasar? Pues que, claro, no pueden desempeñarse como tal. Esa cinturón era para levantar las partes hasta donde llegara y colocarla bien amarrada, hermanos. Y aparte de eso, ahí colocaban otro cuchillo o alguna espada o algún elemento, y eso servía para sostener firme, hermano. Lo primero que le dicen a uno es: amárrese bien, hermano, porque si va a titubear, si va a ser tembloroso con lo que está diciendo en mi nombre, no tiene sentido. Amárrese bien, no con su autoridad, sino con la autoridad bíblica. Y la autoridad bíblica es suficiente para predicar. Está bien agarrado ahí, hermano. Es un cinturón, era un cinturón ancho. Y aparte de eso, nuestro Señor Jesucristo tiene un cinto ¿de qué? De oro, hermanos. ¿Cómo será? Y la pelea que él dio fue muy violenta. Ahora dice: póngase la coraza, mire, vestidos con la coraza de justicia, que cubría los hombros y hasta la parte de la cintura, hermanos. Eran con cuero, algunas de ellas, con incrustaciones de metal, con incrustaciones de cuero, de cacho, de elementos fuertes que repelaran algún ataque, hermanos. Esa es la coraza de justicia, pero ya vamos a mirar qué significa. El cinturón puesto en los lomos mantiene la firmeza, la ropa interior no se cae. Acordémonos que ellos usaban calzoncillos. Dice allá en Éxodo, en los trajes de los sacerdotes y en los trajes de todos ellos usaban su ropa interior, como la que usó el Señor cuando tenía en la cruz. Él no estaba completamente desnudo. Desnudarse era quitarse cierta parte de la ropa, ya era un problema. Desnudarse, hermanos.
Jesús dice que Satanás es el padre de la mentira. Tenemos que andar vuestros lomos ceñidos con la verdad. ¿Con cuál verdad? Hay dos tipos. Con la verdad, que es la palabra de Dios puesta en nosotros, pero también con la verdad mía como persona, con la sinceridad, con la integridad de un buen creyente, porque el enemigo me puede mentir y yo tengo la verdad, o yo puedo decir mentiras, y dice el Señor en Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, que es que mentiroso y homicida desde el principio. O sea que cuando yo estoy mintiendo, yo me estoy haciendo más del lado de Satanás que del lado de Jesucristo. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado, porque si voy a predicar el evangelio y la gente me va a decir, pero ese tipo es un asunto de mentiras, hermano, es un palabrero ahí mentiroso. Si yo no tengo el carácter, yo no llevo la palabra como es, me van a calificar como se les antoje. Entonces tengo la verdad, que es la palabra de Dios, pero también tengo la verdad en mí, porque esa palabra me pone a hablar a mí la verdad y me hace decir a mí la verdad. Ahora, vestidos con la coraza de justicia. Esa no llevaba rendijas, hermano. Cualquier rendija era un problema, una abertura. La coraza no solo protege al soldado de una herida fatal en los órganos vitales, también es integridad y rectitud en su vida personal. Ahora, la coraza de justicia también es que nosotros hemos sido justificados, todos hemos sido investidos de la justicia de Dios porque Cristo nos salvó. Pero eso también nos lleva a orar justamente como personas. Porque no puede ser un predicador que predica la justicia de Cristo, que Cristo lo salvó, pero que es injusto aún con su propia esposa, con sus propios hijos, con su propia familia, o donde quiera que vaya es una persona que comete injusticias. Es incoherente entonces lo uno con lo otro. Debe ser también de una integridad y rectitud en su vida personal. No un santurrón. Una persona que busca de Dios se puede caer, pero busca, tiene testimonio. Esa es la justicia, hacer las cosas mostrando que somos salvos, pero también que somos justos, hermanos. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, que nosotros siempre hemos creído que es para ir y predicar el Evangelio. Claro que hay que predicarlo, pero debemos usar este calzado que en los soldados traía unos taches bien pronunciados, como una especie de clavos. ¿Para qué? Para no resbalar, para estar firme, porque es una batalla. Es una pelea la que tenemos. Entonces necesitamos no retroceder, hermanos. Que llegó el dardo, que llegó la sátira, que llegó la puya, que llegó la calumnia, que llegó el insulto. Quieto ahí, hermano. Quieto, hermano. No vaya a contestar. No devuelva la sátira. Muchos de nosotros devolvemos la sátira que nos digan. La puya que nos echen, la devolvemos. Y ahí la embarramos, hermanos. No le aprendimos a David, que llegó la flecha, la lanza de Saúl y quedó en la pared, cayó al piso y David no la recogió. La hubiera podido recoger y devolvérsela y colocársela donde era, pero no la recogió, porque nosotros los cristianos no devolvemos mal por mal. No devolvemos, hermanos. Por eso es duro para muchos de nosotros poner la otra mejilla, pero hay que hacerlo, por testimonio, hermanos. Luchar hasta donde sea. Por eso nos toca cuidar acá cualquier cosa con los vecinos, nos toca tener mucho cuidado con el testimonio de esta casa. El testimonio, ¿no? El Evangelio de la paz. Y dice acá, sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Qué piensan que es el escudo de la fe? ¿Qué es fe? Venga, revisamos qué es fe. Primero es ¿qué? Creer. Creer. ¿Creer en quién? Creer en Dios, confiar, nos salvamos y nos enseñan. Muy bien, fortalecernos de los dardos que van a llegar, porque van a llegar de muchas maneras. Fe es entonces creer, confiar, esperar, obedecer, alabar a Dios. Quienes podemos confiar en Dios, creemos en Dios y le hacemos caso a Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es obedecerle a Dios. Entonces la fe se fortalece. Tenemos una fe que va a ser atacada, pero como está fortalecida, va a ser inamovible. No, nos podrá intentar desanimar, pero ahí está la fe, hermanos. Entonces,
el escudo de la fe, o sea, el parapeto ahí tengo mi fe, hermano, lo que sea que venga. El calzado se refiere a la base del creyente, su estabilidad y seguridad en el Evangelio de la paz. Aquí tomamos también el calzado. ¿En qué está parado, hermano? Exactamente. Cristo es nuestra roca, ¿no? Cristo es el Evangelio. Él nos sostiene. Y por eso usamos un calzado que nos sostenga ahí, hermanos. Porque si estamos descalzos vamos a patinar. No podemos. Ahora, ¿alguien me puede decir que el Evangelio de la paz es para predicar, esas sandalias son para predicar el Evangelio? Pasa lo siguiente, hermanos. En la medida que nos fortalezcamos y que estemos firmes ante los ataques, que estemos valerosos ante lo que venga, ante la adversidad, estamos siendo testimonio y estamos predicando el Evangelio. Somos palabra viviente, somos Biblia abierta, cuando somos luz y somos testimonio. Y la gente está mirando cuando hay problemas, cómo vamos a actuar. Y si actuamos de la manera más correcta, les estamos predicando el Evangelio, hermanos. Pero si somos nocivos cuando vienen los problemas, nos quejamos, chilletas por todo, quejumbre por acá, quejambre por acá, y dele, la gente dice, pero a este ¿qué le pasa? Tiene la Biblia en la mano, ¿y qué le pasa? ¿Y de cuál Dios es que me habla? De que mi Dios es todopoderoso, pero mire cómo vive. Pero si nosotros estamos firmes en lo que hemos creído, la gente va a ver que si hay un Dios grande y maravilloso y está recibiendo esa enseñanza. El escudo está hecho de la fe, la cual detendrá y apagará todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué dice Hebreos 2:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él fue el que la creó, Él fue el que nos la dio. Por eso nuestra mirada está puesta en Jesús, hermanos. Esa es la fe. Vendrán problemas porque los vamos a tener de una u otra manera. El maligno nos va a atacar de muchas maneras. Ahora vamos con las otras dos piezas. ¿Cuál sigue? Y tomad el yelmo de la salvación, que es que acá, un casco, un escudo, un casco, perdón, una gorra, pues. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que esta es la parte más crítica del creyente, hermanos. Porque aquí está, cuando nos hicieron a la semejanza de Dios, cuando Él creó al hombre, cuando Él le dio ese soplo, le pasó tres cositas: mente, corazón y voluntad, que es lo que tenemos acá. Pero aquí también está la mente vieja, el corazón viejo y la voluntad vieja, para sacar y pegar el zarpazo cuando menos lo pensemos. Por eso hay que mantenerla ahí aplastada, ese viejo hombre, a través de la oración y de la meditación de la palabra del Señor. Ahí lo tenemos, para no darle la oportunidad, no le dé lugar, porque va a atacarnos de una u otra manera, no al diablo, sino a ese tipo de pensamientos que pueden llegar. Entonces, aquí yo tengo la salvación, hermanos. Aquí está el yelmo, es que aquí está sellada la salvación en mi corazón. Puede estar pasando por el peor momento de su vida, por la peor crisis, usted sabe que es salvo, porque eso está aquí, hermano. Porque una vez creí en Jesucristo, estoy pasando por una situación muy crítica, pero yo sé que Él me saca porque yo sé quién he creído y Él está aquí en mi vida. Si yo pierdo eso, que el enemigo me quiere desanimar, el enemigo me quiere robar la paz del corazón y me quiere arrancar esa fe, me quiere poner a dudar, yo ya estoy en crisis. Pero si yo estoy afianzado en que tengo esa protección, que tengo esa salvación del Señor, voy saliendo victorioso, hermano, en los problemas que puedan llegar. Y la espada del Espíritu, ¿qué es qué? La palabra de Dios. Esta es la espada. ¿Qué es mejor? Es buena tenerla en la mano, ¿no? Y en la maletica, ¿no? Pero también es bueno tenerla aquí. La que más podamos. No, la que más podamos como remas, para que nos ayuden. Porque esa palabra, hermanos, les voy a ser un poquito sincero si suena como herejía. ¿Qué creen que es esa palabra de Dios? Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿qué creen que es? ¿La Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? La Biblia. Pero hay que tener en cuenta algo, no es toda la Biblia.
No es toda la Biblia, hermanos. Es la Biblia, pero no toda. ¿Por qué? Es la que necesitemos para el momento oportuno. Porque de acto me saca en un problema ir a leer Génesis o ir a leer Apocalipsis y no estoy con el tema que necesito para cada oportunidad. Por eso hablamos de remas. Por eso hablamos de versos para la necesidad. O sea, yo debo tener la palabra oportuna para el momento oportuno, hermanos. Porque por querer sabérmela toda o por querer exponerla toda no llego a nada. Entonces yo debo saber qué parte de la Biblia. La Biblia me dice, no robe. Uy, allá hay un verso que me dice, no hurtes, trabaje con las manos antes, bendiga a otros. Ah, ya. Yo no puedo ir a leer Génesis para mirar que no robe. Yo tengo que mirar, conocer toda la Biblia, haberla leído toda, ojalá, pero mirar qué me va sirviendo para mi vida, porque yo me conozco mis debilidades. Yo me conozco mis debilidades y con esos párrafos me voy alimentando y me voy fortaleciendo. El yelmo protege el corazón. Aquí a mí se me ha quedado el yelmo protege el corazón, hermanos. Este es el corazón. Este es el músculo que bombea sangre. Pero este es el corazón espiritual del que habla la Biblia. Es el centro de recepción de los pensamientos del hombre o del ser humano. Acá está todo. Y dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque ese corazón mana la vida y ese corazón le pertenece a Dios. Guárdelo, dice, no lo contamines, no contamines el corazón, porque es mío, yo lo creé para mí, para la gloria mía. Aquí está la mente, el corazón y la voluntad. Si mi mente está bien, yo pienso en Dios. Si mi corazón está bien, yo amo a Dios. Y si mi voluntad está bien, yo obedezco a Dios. Pero si algo está mal, yo tengo que revisar qué es lo que está pasando. Porque pueda que ame a Dios, pueda que le llore a Dios y conozco de mi Dios, pero no le obedezco, no le hago caso de su palabra, entonces queda todo por el piso, hermanos. Y el escudo de la fe habla de la santidad y el poder de la palabra de Dios. No es concebible un arma espiritual más grande que esta. No hay nada mejor, hermanos, para nuestra defensa que la Biblia, pero en las partes que debemos usar. Ahora, por eso nosotros debemos leerla toda, porque ahí vamos a saber dónde están los temas. Si a uno le preguntan de los problemas en el matrimonio, ¿de dónde puede echar mano? Entonces yo digo, bueno, en 1 Corintios 7 yo tengo pero si me hablan a mí de otro tipo de problema, de la idolatría, ¿qué me dice Éxodo 20 sobre los 10 mandamientos? Si me hablan de otro problema, que el Señor no hizo el mundo en los 7 días, sino que eran días simbólicos, ¿cómo hago yo para decirles? Génesis me dice que fue creado en 7 días y Juan me dice, ¿no es el día de 24 horas? O sea que sí es un día normal. Entonces yo tengo los temas y no que me las sepa todas, sino yo casi no sé los versos, pero de pronto sé dónde están los temas. Porque si no, se pone uno a aprenderse todos los versos, pero más o menos marque la Biblia, colóquele temas sobre el orgullo, temas sobre la hechicería, temas sobre demonios, temas sobre la idolatría. Ahí en varias partes la puede marcar y cuando quiera compartir sobre cada párrafo, sabe dónde encontrarlo. Por eso siempre le decimos, marque papel y lápiz cuando se le ofrezca compartir. No deje ir a nadie de la casa sin compartirle la palabra, hermanos. Puede ser el papá, la mamá, quien llegue de visita. Ya después de que conversen un ratico, dice, ay, antes de que se vaya, venga, le voy a leer una cosita que tengo acá. No lo deje ir. Pero claro, si no hay recursos espirituales, pues no hay nada. Toca mirar cómo está el inventario espiritual. Pero no deje ir a nadie sin compartirle especialmente la salvación. Y nos queda finalmente que, ¿alguna otra prenda? Ahora viene el ataque. Ya vimos entonces, hermanos, que la última es la palabra de Dios. No hay nada. ¿Sabe por qué es tan importante la palabra, hermanos? ¿Qué hizo Jesucristo en el desierto? Allá en Mateo 4, ¿cómo se defendió el Señor? ¿Con toda la Biblia? Se defendió con Deuteronomio. Eso es lo que nos dice y por eso les confirmo por qué son importantes los párrafos y las remas. El Señor dice lo que dice en Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, le dijo a Satanás, porque lo tenía acá. El Señor no dijo, voy a ver, espere Satanás un ratico, voy a ver dónde está una Biblia. Por eso es bueno siempre mantener partes básicas en el corazón.
y la Biblia la cargo entre la cartera, por si se me ofrece, porque me van a preguntar. El Señor se defendió con la palabra y nosotros nos defendemos con la palabra, porque hay veces nos defendemos con nuestros argumentos, con nuestros propios pensamientos, y terminamos peleando con personas, terminamos en unas discusiones, hermanos. No, con la palabra es suficiente, hermanos. Y ahora vemos el ataque. Mire, ¿cómo va a ser el ataque? Tenga presente esto. Aquí está el hombre listo. ¿Qué tiene en su mano derecha? O sea, tiene la palabra por si se ofrece cualquier emergencia. ¿Cómo van a llegar los ataques? Van a llegar así, mire, hermanos, de un lado, del otro, en cualquier momento. Van a llegar dardos de malas doctrinas, pero también van a llegar problemas, tentaciones, de cualquier forma, porque es que el enemigo nos ataca de muchas maneras, hasta bonitas, y con negocios, con amistades, con relaciones. Nos ataca de muchas maneras que nos parece, pero ¿por qué no? Si todos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Y resulta que no nos damos cuenta que… Entonces, ¿qué hacemos ahí con esos ataques? Que si no estamos bien plantados, va a penetrar esa flecha y nos va a herir hasta el alma, hermanos. Entonces, mire cómo lo repele la defensa. Mire cómo actúa la defensa, hermanos. Cuando llega ese ataque, como estamos bien plantados, ¿qué pasa? Ahí está la fe. Exactamente. Le quita el daño a la sátira, le quita el daño a la ofensa, le quita el daño a la tentación que venga, porque como estamos bien plantados, pega contra el escudo y cae, pega contra la fe y no me toca. No es que no seamos tentados, vea, nos van a llegar ataques de muchas formas. Mire, hermanos, un negocio torcido es un ataque del enemigo. Una pareja indebida, una relación indebida, una mirada indebida, cogí lo que no era debido, dije lo que no era debido, el enemigo está trabajando ahí. Pero si yo estoy protegido a metros, papá, porque yo tengo un protector que se llama Cristo y mi fe está puesta en Él. Esa es la fe, hermanos. Esa es la fe que nos sostiene como creyentes, que nosotros podamos quieto. Pero si nosotros abrimos tantico, hermano, abro tantico, tome. Por ahí me entró, hermanos. Dejé la rendija abierta, hermanos. Sobre todo, mire lo que dice. ¿Por qué vienen los ataques? Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y la completa obediencia a la palabra de Dios invalida el poder de los ataques del enemigo. Mire lo que le invalida al enemigo: la obediencia a la palabra del Señor. Todo el problema ha sido desobediencia. Todo el problema desde Génesis hasta el siglo XXI. Desobediencia. Siempre me gustó esta figura que tengo desde hace años, hermanos, y me acordé. ¿Cuál es nuestra posición normal? Es esta, hermanos. Dice: sed sobrios y velad, 1 Pedro 5:8, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está dando vueltas alrededor suyo, alrededor de la casa, de su esposa, de sus hijos, de su propiedad. Él está dando vueltas a ver cómo le causa daño. Y nuestra posición siempre va a ser esta. Siempre nos va a lanzar ataques. Los dispara, hermanos. Ahora, aquí está un poquito feo el diablo, pero el diablo no es así de feo, sino es como una figura, porque muchas veces viene con 90, 60, 90 o lo contrario, ¿no? Bien atarzanado. Pero no quiere decir eso que sea así. Repito, con muchas formas nos ataca, de muchas maneras. Tiene muchas estrategias para atacarnos, hermano. Y dispare, y dispare, y dispare. Y uno ahora puede ayunar, hace vigilia, listo, descansé. Y él va y da la vuelta a la manzana y sigue. A ver qué va a pasar. Pero como ya sabemos, pues no nos aterramos. Uno sabe que en cualquier momento puede ser atacado. Ande firme, obedezca, dice el Señor, obedézcame. Sed sobrios quiere decir ¿qué? Lo diferente a ebrios, en los 5 sentidos. Sed sobrios,
despiertos, alertas y velad. Velad no quiere decir que no nos acostemos a dormir. Velad es que estemos siempre atentos, alertas espiritualmente, hermanos. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién? A los creyentes. ¿A cuáles creyentes? A los juiciosos, a los perseverantes, a los fieles. A los otros no se preocupa, vuelvo y digo, no gasta pólvora en gallinazo. Claro, los tiene ahí consentidos. Entonces terminamos. Acá está un recorderis de los trajes, hermanos. Ahora, ¿cómo me los acomodo yo por la mañana? O sea, ¿cómo hago para colocarme ese traje? ¿Cómo? Entonces, en la medida que yo me despierto, oye, no que me levanto, sino que me despierto, porque ahí comienza la guerra, cuando uno se despierta a pensar, a imaginarse, deje que me dé papaya, déjenme que me levante. Y así uno arma unos videos que muchas veces ni se le cumple ni la mitad. Deje tantico. Y resulta que empieza a maquinar. Desde ese momento, hoja el yelmo de la salvación. ¿Por qué estoy pensando esto si yo soy salvo? ¿Por qué? Si yo soy salvo por Cristo, qué vergüenza, Señor. Perdóname. Desde ahí comienzo con mi traje, la armadura de Dios. Gracias, Padre, porque en este día yo cuento con tu protección. Por eso dice el Salmo 1, hermanos, que medita día y noche, que se deleita en la palabra del Señor. Entonces uno está leyendo la palabra y uno encuentra los párrafos, los versos. Por ejemplo, Señor, ayúdame a ser sobrio, aprender a orar con versos, hermanos. Es lo que más nos preocupa, que aprendamos a orar con la Biblia, no con mis palabras, sino con las palabras de Dios. Claro, yo le hago peticiones, pero dice, yo le puedo decir, Señor, ayúdame a ser sobrio, a estar despierto, porque tengo un enemigo que me quiere perseguir en todo momento, que anda alrededor mío buscándome la caída, Señor, a través de una expresión, a través de un acto, a través de una mirada. Él está listo ahí para hacerme caer y para acusarme, y como Él está ya de abogado mío en el trono de la gracia, me va a acusar por lo que yo hice. Entonces el Señor me va a defender, pero yo tengo que estar aquí despierto para que no me le lleven tantas quejas. Yo tengo que ser sobrio y estar alerta, hermano, porque en cualquier momento, mire, uno para meterse en un problema, para meterse en cualquier cosa, con algo que diga, con algo que mire, con algo, ya se metió en un lío muchas veces. Con algo que calle, con algo que hable, claro. Entonces tenemos que estar firmes porque Él nos va a atacar. Entonces, desde por la mañana, con la oración, siempre busque, coja la Biblia, hermano, querido hermana, con Efesios 6, Señor, ayúdame con este elemento, que mis pies estén firmes para ti, que mi fe no falle delante de ti, que sea un escudo, porque yo sé que voy a ser atacado, Padre Santo. Y ahí se está armando con todo lo que el Señor le dio todos los días. Ahora, eso no quiere decir que no vaya a tener problemas. Los va a tener. Claro, por eso, porque los va a tener, pero está fortalecido. ¿Qué pasa con los niños que son mal alimentados y les da una gripa? A urgencias. Pero mire usted esos chinos del campo que comen hasta tierra y con esos cachetes rojos, no les da nada, hermano. Y los otros, entre más se cuidan en la ciudad, cualquier cosita los manda para. Finalizamos entonces con esta reflexión. La fuerza que necesitamos para portar la armadura. La armadura y las armas no son suficientes para ganar una batalla. Tiene que haber fuerza para hacer el trabajo. ¿Cuál es la fuerza para que nosotros tengamos éxito al usar la armadura? Nuestra fuerza viene de la oración, hermanos. Por eso Él dice, y orando. De nada nos sirve, hermanos, aprender los elementos si no oramos. Porque orar es hablar con Dios, fortalecernos en Él. Nuestra fuerza viene de la oración. Usamos la espada del Espíritu y oramos en el Espíritu, estamos de acuerdo con Dios. Cuando yo oro en el Espíritu estoy de acuerdo con lo que Él dice. ¿Qué dice el Señor? Que yo soy pecador. Entonces entro en arrepentimiento para alinearme con Dios. Estoy orando en el Espíritu Santo, porque Él hizo la Biblia. Estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios en el Espíritu.
Y entonces la oración va a tener. El Espíritu Santo nos fortalece para que ganemos la batalla. La palabra y la oración son dos recursos que Dios le ha dado a la iglesia para vencer al enemigo y ganar territorio para la gloria de Dios. La palabra y la oración, el Señor se la dio a la iglesia. Tómela. Ahora, ahí dice tomad, ¿no? ¿Cuál es el asunto que debo hacer? ¿Qué debo hacer yo cuando el Señor me dice tomar? Apropiarme, recibir. Hay gente que dice, reclámele al Señor las promesas. ¿Qué le va a reclamar si Él se las da en la Biblia? Lo que ha de hacer es apropiese, coja las que están para usted. ¿Cómo le va a reclamar al Señor si ahí está la promesa? Yo te voy a dar toda la protección, tómela. ¿Qué debo hacer? Pues póngasela. Si un soldado no se pone el casco, si un soldado en el ejército colombiano no recibe el equipo, va a sufrir, hermano. Las va a pagar por el camino. ¿Qué más nos dice? Pablo nunca fue demasiado orgulloso como para no pedir oración. Quería tener el poder para ser capaz de dar a conocer el misterio del mismo mensaje que lo llevó a la prisión. Quería ya mismo, por lo que lo mandaron preso, que fue por el Evangelio, quería ya mismo predicarles el Evangelio, hermanos. Les dio medicina de la que ellos necesitaban, hermanos. Y nosotros debemos orar por eso, ¿no? Por los que predican, por toda la gente que está en muchos lugares. Pablo, a pesar de las circunstancias que lo rodeaban, tenía una excelente oportunidad para testificar de Cristo. Muchas veces nos toca ir al hospital, muchas veces nos toca ir a hacer una visita a alguien, muchas veces hubo un trancón, muchas veces hubo un problema. Aprovéchelo para evangelizar, hermano. Toda dificultad debemos hacerla una oportunidad, pero nosotros toda oportunidad muchas veces la volvemos una dificultad. Claro. Entonces nosotros debemos estar preparados, en cualquier momento hablamos, que el clima, uno habla de Dios, que lo que está pasando, uno puede mencionar a Dios, a ver qué reacción hay. ¿Por qué habrá tanto sufrimiento? Bueno, Dios está enojado por lo que está pasando. Entonces uno puede comenzar a evangelizar, hermanos. Todo le da oportunidad a uno de evangelizar. Y dijo un pensador cristiano, Dios nos da toda la protección que necesitamos. Debemos poner solicitud en que nuestro andar con el Señor suene a cierto, en que nuestras vidas sean rectas para con Dios y para con aquellos con los que entramos en contacto. O sea, debe ser coherente lo que predico con lo que vivo. Porque si digo una cosa y vivo otra, que buscamos hacer la paz allí donde vayamos, levantemos aquel escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del diablo. Que protejamos nuestras mentes de temores y ansiedades que nos asaltan con facilidad y que empleemos la palabra de Dios de forma eficaz en el poder del Espíritu. Finalmente, recordemos que fue mediante los repetidos golpes de la espada de la palabra de Dios que Jesús venció a su adversario en el desierto. Le dio y le dio, lo molestó y lo molestó, pero Cristo lo venció. Entonces, ¿qué debemos hacer? Usemos toda la armadura de Dios. Amén. Ahí la tiene cada uno. Efesios 6 del 10 al 19. Si la vuelve parte de su vida, hermanos, van a venir los flechazos, pero van a caer al piso sin poder. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Pero si la descuidamos, tarde o temprano vamos a caer. Y va a ser fiesta el enemigo y el testimonio va a quedar por el piso. Padre, te damos gracias por este día. Tu palabra es verdad, Señor. Y hemos aprendido hoy el uso, el conocimiento de esa preciosa armadura que nos has dado. Nunca nos has abandonado desde el momento en que nos salvaste. Siempre has estado preocupado por nosotros y ahora nos estás brindando toda la capacidad espiritual para defendernos de aquel que te atacó también cuando estabas en la cruz, de aquel que te atacó casi desde el mismo nacimiento cuando murieron tantos niños en búsqueda de ti, Padre Santo, pero en tu poder y en tu misericordia triunfaste. Y resucitaste, Señor, y nos has dado vida eterna, pero mientras nos vamos, tenemos un enemigo
muy en común, que es ese enemigo que tú también tienes, porque te odia a ti y nos odia a nosotros los creyentes. Padre del cielo, ayúdanos a aplicar tu palabra, que la podamos vivir, que podamos ser coherentes con lo que decimos, que el mundo vea que por ataques que recibamos somos personas sobrias, prudentes, que honramos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Gracias por haber enviado a Jesucristo a morir por nosotros. Gracias porque ahora tenemos el Espíritu Santo y gracias porque ahora nos das toda esta provisión para que la usemos desde el mismo momento en que nos despertemos hasta el momento en que nos acostemos. Un día todo esto va a terminar, Señor. Ya no lo vamos a usar más, pero mientras tú vienes, debemos usarla. Sucedió algo en el Calvario, que cuando tú resucitaste, le aplastaste la cabeza al enemigo, pero no lo mataste. Quedó vivo y herido, y es el que nos persigue y nos mortifica todos los días. Gracias por ayudarnos, Padre Santo. Gracias por fortalecernos en el poder de tu fuerza. En Cristo Jesús te agradecemos por tu preciosa palabra, Señor. Que la podamos aplicar y la podamos vivir y la podamos compartir, Señor. Gracias por hacerte cargo de las diferentes peticiones que tienen nuestros hermanos. Te alabamos, Dios del cielo, porque estás contestando cada día y aún haces milagros y sanidades, porque para ti todo es posible, Señor. Muchas personas que están al otro lado de esta cámara tienen peticiones y tienen necesidades, y algunos de los que estamos aquí o todos necesitamos, Señor, porque para ti todo es posible y nada se escapa de lo que nosotros necesitamos. Honra y gloria sean para ti, Dios del cielo. La honra y la gloria sean para ti. Nuestras familias y nuestros hogares están en tus manos. Gracias por cuidarles, por salvarles. Entregamos también nuestra petición de que se salven los gobernantes, nuestras autoridades. Entregamos el resto del tiempo en tu protección y en tu dirección. En Cristo Jesús nuestro Señor, con acción de gracias. Amén. Aleluya.